Soy Javier Marzal, librepensador, escritor y fundador de la International Association to Change the World. Este nuevo vídeo forma parte de una serie de trabajos de nuestra primera fase del proyecto, que es una fase de cambio cultural. En esta fase lo que hacemos es divulgar una serie de información que la mayor parte de la gente no conoce y que es una información importante para que la gente empiece a comprender el mundo en donde vivimos, el problema que tenemos y cuál es la solución. De alguna forma intentamos eliminar una serie de dogmas que nos ha impuesto el sistema, el establishment, para engañarnos y que aceptemos sumisamente un mundo que no debemos tener, que podemos cambiar y que podemos mejorar. Bien, este vídeo concretamente habla de la revolución social, que es el principal hecho histórico de la segunda parte del siglo XX, de lo que llevamos de siglo y lo será de las próximas décadas. Tal vez sea el principal hecho histórico de la historia de la humanidad, es decir, de los 10.000 años de historia de la humanidad. Es un hecho que el establishment nos oculta, es decir, los colegios, las universidades, las editoriales, las letras de las canciones, las películas, los políticos, los medios de comunicación, todos ellos, todo lo que es el establishment nos oculta este hecho que con este vídeo te voy a revelar. De todos es sabido que el sistema no funciona. El sistema no funciona no porque los dirigentes, los gobernantes sean malos, sino porque es un mal sistema. ¿Por qué es un mal sistema? Pues porque todos los sistemas que han existido, los sistemas de gobierno que han existido hasta la actualidad, han sido creados por una minoría para aprovecharse de la mayoría. Por eso yo les denomino abusocracia. Da igual que sean dictaduras, que sea la nobleza e iglesia de la Edad Media, da igual que sea democracia, que sea comunismo, cualquier sistema. En eso todos son iguales, o todos coinciden en que han sido creados por una minoría para aprovecharse de la mayoría. El problema actual es mucho mayor porque ha aparecido una nueva figura que podemos denominar macroestado, que la Unión Europea, por ejemplo, ha superado el 50% del Producto Interior Bruto en estos últimos años, y en Japón y Estados Unidos, que la gente piensa que son capitalistas, el sector público ha superado el 40% del PIB. Lógicamente, con este macroestado, que se apropia de la mayor parte de nuestro dinero, es más fácil abusar de la mayoría. Pero además de que es más fácil, y por tanto se abusa más, además el problema es que los funcionarios públicos que tienen cierto poder, las autoridades públicas, también abusan de la mayoría. Y por tanto se ha aumentado el número de personas que forman parte del establishment. Y eso es lo que ha hecho que tengamos un sistema actualmente mafioso, un sistema peligroso, y que un hecho que queda bien reflejado en la famosa frase "no nos representan". Una frase que ha dado la vuelta al mundo, se ha traducido a la mayor parte de los idiomas, y aunque la mayoría de la gente no sabe exactamente qué significa esa frase. Pues bien, esa frase lo que significa es que el sector público no representa los intereses generales. Ya lo he dicho antes, ¿por qué? Pues porque el sector público representa los intereses del establishment, es decir, los intereses de una minoría que se aprovecha de la mayoría. A pesar de ello, la sociedad ha reaccionado con esta revolución social que ahora te voy a empezar a describir,
Se dice que la década de 1950 fue la eclosión del sector social, es decir, el momento en el que se crean multitud de organizaciones no lucrativas y que realmente se puede empezar a hablar de un sector social como tal. Probablemente esto sucedió por las barbaridades del sector público, la mayor probablemente del mundo fue la Segunda Guerra Mundial y las bombas atómicas que han creado la amenaza nuclear que a todos nos atemoriza, que un político pueda hacer guerras es horroroso y que pueda hacer explotar bombas atómicas es incomprensible que se permita eso. Y por otro lado, Naciones Unidas en 1950 habla por primera vez, en un documento oficial, de organizaciones no lucrativas. Probablemente ello impulsó que la gente empezáramos a pensar en el sector social como solución al fracaso y decadencia del sector público. Organizaciones no lucrativas es un término equivocado, puesto que una empresa también es una organización no lucrativa, y por eso actualmente se utiliza organización no lucrativa y ONG se deja nada más para organizaciones no lucrativas dedicadas al desarrollo de países poco avanzados. Bien, se puede hablar de revolución porque las cifras son tan altas, tan grandes, tan apabullantes, que realmente existe una revolución. El título de este vídeo ya es evocador, habla de séptima década de revolución social. Pues en estas 7 décadas hemos conseguido que actualmente existan más de 4 millones de organizaciones no lucrativas. Hemos conseguido que en 1990 hubiera más de 20.000 organizaciones no lucrativas en Estados Unidos dedicadas al cambio social, es decir, dedicadas a cambiar el sistema. Hemos conseguido que hoy en día haya más de 30.000 organizaciones no lucrativas que colaboran con los distintos organismos de Naciones Unidas, según se dice en el propio website de Naciones Unidas. Lógicamente, estas 30.000 organizaciones no lucrativas aportan mucho más conocimiento de la realidad social, de los problemas y de las soluciones que los propios dirigentes políticos de Naciones Unidas o que los propios técnicos de Naciones Unidas. Es un hecho poco conocido también que gran parte de los éxitos de Naciones Unidas han sido promovidos por algunas de estas 30.000 organizaciones no lucrativas. Este año de 2017, el premio Nobel ha sido concedido a una campaña contra las armas nucleares y por tanto contra el sector público, que ha sido organizada por más de 300 organizaciones no lucrativas de todo el mundo y apoyada por diferentes personalidades. Esto, sin lugar a dudas, es un éxito para el sector social y un castigo para el sector público. Bien, lógicamente el sector público nunca puede funcionar porque es un régimen de monopolio y además que ha sido creado para controlar a la mayoría. Por el contrario, el sector social ha sido creado de una forma libre. Cualquiera puede crear una organización no lucrativa, es un derecho humano el derecho a asociarse. Y además se hace con las reglas del mercado, es decir, con competencia. El que lo hace mal se queda fuera, el que lo hace bien recibe apoyos, etcétera. Bien, a estas cifras podemos añadir otra que también es muy relevante. El sector público a finales del siglo XIX representaba un 18-19%, entre un 8 y un 9% del Producto Interior Bruto en los países más desarrollados, y un siglo después el sector social superaba esa cifra. Eso significa que ya tenemos una estructura enorme, que es el sector social, que es descentralizada, no
como el sector público, que también funciona a los mismos niveles que el sector público, es decir, en Naciones Unidas, Unión Europea, a niveles regionales, a niveles nacionales, a niveles municipales, etcétera, etcétera, y que sabe hacer todo o casi todo lo que hace el sector público. De hecho, en la mayor parte de los países avanzados, la mayor parte de los organismos públicos colaboran con el sector social, con organizaciones no lucrativas que les informan de cuáles son los problemas y de cuáles son las posibles soluciones. Bien, esto lógicamente acaba con un dogma que cree la mayor parte de la gente. La mayor parte de la gente cree que no hay alternativa al sistema, que no hay alternativa al establishment, que no hay alternativa al sector público, que no hay alternativa a los gobiernos. Pues bien, es evidente que sí la hay. La alternativa es el sector social, que además ha nacido orientada a resolver problemas o mejorar la vida de la gente, no como el sector público, que es ilegítimo porque ha nacido para controlar a la mayoría, para que la minoría se aproveche de la mayoría. Además, por las reglas del mercado, es un sector donde hay mucho más talento que en el sector público. Y por tanto, no solo hay alternativa, sino que es una obligación de todos que colaboremos para que el sector social sustituya al sector público. Es decir, para que acabemos la revolución social y que por primera vez en la historia de la humanidad no haya una minoría que se aproveche de la mayoría. En este sentido, cabe recordar otra de las grandes frases de este siglo, que es "otro mundo es posible". Es una frase que acuñó el Foro Social Mundial en 2001 y que también ha sido traducida a la mayor parte de los idiomas. La International Association to Change the World tiene como misión precisamente impulsar la transición desde el sector público al sector social, es decir, impulsar el gobierno del sector social. Es muy sencillo. Si esas 30.000 organizaciones no lucrativas de Naciones Unidas sustituyeran a los políticos, a los gobernantes de Naciones Unidas y a los técnicos, sería un paso fundamental para esta revolución social. Lógicamente, eso llevaría a hacer lo mismo en todos los países y en otros organismos regionales como la Unión Europea, y lógicamente el sector social cambiaría completamente el sistema. Es decir, no sería sustituir a unos por otros, sino crear un nuevo sistema basado en las reglas del mercado, basado en la meritocracia, basado en los talentos innovadores y emprendedores, y no solo en los talentos administrativos y burocráticos, o ni siquiera o en la falta de talento, o en la inercia, cómo están funcionando las cosas ahora mismo. Creo que es fundamental que la gente escuche este vídeo y conozca que existe alternativa al sector público, que conozca cuál es la alternativa, que conozca todo lo que acabo de decir. Y por eso te pido que compartas este vídeo todo lo que puedas. Gracias por tu atención.